Fundamentos de la Fe, con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta subemisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes, a las 19 horas. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan en la 104.7. Esta es su radio Locos por Cristo y su programa Fundamentos de la Fe. Buenas noches, pastor. Qué gusto saludar. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Damos gracias al Señor por la misericordia de tenernos acá nuevamente en este programa. Yo quiero dar las gracias al Señor y a los hermanos que la semana pasada estuvieron orando por mi salud. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Y también muchas gracias a los hermanos que vinieron a reemplazarme, el hermano Luis y la hermana Solán, también muchas gracias a ellos, que el Señor los bendiga. Así también vamos a conversar de las cosas del Señor en el día de hoy. Pero antes de iniciar vamos a ponernos en oración. Le pido a todos los oyentes de Chile, Quilicura, Santiago, el norte, el sur, de América, de Europa y Asia, que por favor nos acompañen en oración. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia ponemos este tiempo, Señor, de proclamación, de exposición de tu palabra, Señor, en las circunstancias de hoy día. Queremos pedirte, Señor, tu bendición, queremos pedir la gracia, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, para comunicar esta palabra, Señor. Que tú bendigas también los corazones de todos los oyentes para recibir esta palabra y que sea fructífera en los corazones de cada uno de ellos y puedan glorificar tu nombre, Señor. Oramos también por el hermano César, Señor, que nos ayuda aquí en este programa, Señor. Oramos también por el director de la radio, Señor, que tú lo bendigas, bendice su familia, su nuevo hijo, Señor, su esposa. Te ruego también que bendiga las ondas que de aquí se transmiten, Señor, para cada programa que proclama tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que vas a hacer hoy día y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, yo traigo acá una copia de Prensa Evangélica de septiembre del 2013. Acá hay un artículo que a mí me llamó mucho la atención y que me dio harto que pensar y les voy a comunicar lo que este artículo puso en mi corazón. Les quiero leer algunos párrafos. Dice: Escuela de Gobierno Manuel Umaña Salinas reanuda sus clases. Bueno, aquí tenemos entonces una escuela que prepara evangélicos para el gobierno. Ya es la primera cosa que me llamó la atención. Segundo, dice acá: las inscripciones abiertas para el segundo semestre de 2013. El cumplimiento de la profecía Chile será para Cristo, proclamada por el obispo Manuel Umaña Salinas, incluye, o sea, se supone que se estaría cumpliendo, un creciente porcentaje de chilenos que se hacen evangélicos, un explosivo aumento de las iglesias evangélicas locales. Yo no diría tan explosivo, pero sí hay un crecimiento, sí. Una significativa participación de los evangélicos en la actividad económica, sí, también. La consideración de la axiología política y social evangélica,
para la construcción de la institucionalidad y formulación de políticas públicas. Ahora, no lo sé, ahí yo tengo dudas. Es posible que en algunas cosas el Estado haya tomado opinión de los evangélicos, pero para la ley Zamudio, por ejemplo, no le tomaron opinión a los evangélicos, que esa ley estaba bloqueada, pero se aprobó, y por gran mayoría. Después dice, la presencia de evangélicos en la administración del Estado. Sí, eso es cierto, pero preguntemos, ¿eso significa un crecimiento espiritual en el país? ¿O solo está limitado a una influencia política y social? Habría que preguntarse eso y las respuestas estarían a la luz. Yo no veo un crecimiento espiritual en Chile. A mí, el parámetro que me da el crecimiento espiritual es el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Y no veo mucho eso. Y para concluir esta parte del artículo, que en la primera parte dice, y la apropiación del gobierno de la República. Y leí bien, ¿ah? Ustedes pueden comprar prensa evangélica ahí en las sociedades bíblicas. Septiembre 2013 dice, y la apropiación del gobierno de la República. ¿De parte de quién? Se supone de los evangélicos. La Iglesia de Chile, la Iglesia de Cristo en el mundo, ¿tiene ese mandato de apropiarse de el gobierno de la República? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Si alguien lo puede decir, no sé qué Biblia será. Después dice sobre la rama, de ramo. Dice, por ejemplo, dice acá, nace la Escuela de Gobierno Manuel Umaña Salinas a partir del año 2013, o sea, a principios de este año, con la dictación de cursos de Administración Eclesiástica y Administración Pública. Diplomas conducentes a la obtención de diplomas en Administración Eclesiástica y Administración Pública. El primer semestre se concluyó a finales de junio pasado y se dictaron los módulos Ideología Islámica, Ideología Bolivariana, Ideología Progresista en el curso de la Administración Pública. En el curso de la Administración Eclesiástica se estudiaron los módulos Historia Eclesiástica, Esquema de los 6 periodos de la Iglesia Apostólica, la mega Iglesia Moderna, Avivamiento Pentecostal, Geografía y Teología del Movimiento, Mapa Evangélico Chileno, las iglesias históricas, iglesias pentecostales, demografía y tendencias políticas, etcétera. El sábado 10 de agosto próximo se inicia el segundo semestre y en Administración Pública se estudiará los siguientes módulos. Toma nota, ideología cristiana, dice acá, dice ideología cristiana. Bien, yo aquí me enteré que el cristianismo es una ideología. Por lo que yo sé de la Biblia, el cristianismo es más que una ideología, es una fe. Es una doctrina de fe. Bueno, dice cristianismo y política, la derecha cristiana en Estados Unidos, el Tea Party, que sería el Partido de Dios, proyectos políticos evangélicos para Chile, Joel Robert Poinsett, Bernardo Higgins, David Trumbull. Chile será para Cristo, historiografía, Manuel Umaña Salinas, proyección histórica, axiología, política social evangélica. Y dentro de eso, paradigmas societales, precursores de la revolución norteamericanizadora, acción política y social evangélica aplicada a las relaciones internacionales, bloques políticos, Estados Unidos, Israel, axiología política social evangélica aplicada a la economía de países protestantes, filosofía del trabajo, guerra contra la pobreza, axiología política y social evangélica aplicada a la salud pública, familia tradicional y normal, salud humana, muerte digna, axiología política y social evangélica aplicada a la justicia, puerta giratoria, proporcionalidad, eso está hablando de sistema electoral, fuerzas del orden, pena capital, institucionalidad chilena, constitución política, economía social de mercado, sectores políticos. Y así se va configurando lo que podríamos llamar, lo que podría entregar una escuela de sociología de cualquier universidad o instituto de Chile.
Pero termina el artículo diciendo lo siguiente: estos diplomados de estos cursos, dice, son altamente recomendables para pastores, esposas, líderes eclesiásticos y evangélicos interesados, tome nota, en aprender para influir en el país y en el mundo. Bien, yo ya les dije el número, la fecha de la prensa evangélica, ustedes lo pueden leer, y habría algunas preguntas que hacerse sobre este tema. La axiología política y social evangélica tiene que ser con sociología secular, sociología eclesiástica, historia, economía política, política de Estado, política social, etcétera. Si eso es la axiología política y social evangélica, esto lo puede estudiar cualquier estudiante de sociología o ciencias políticas, y no es necesaria una universidad cristiana para ello. Tenemos la consideración de la acción política, social y evangélica de parte del Estado. Ya dijimos, el Estado no tuvo ninguna consideración para aprobar la ley Zamudio, promovida por los homosexuales. La presencia de evangélicos en la administración del Estado, ¿acaso eso es garantía de crecimiento espiritual en el país? No, dijimos que era solo una mayor influencia política y social. Y la apropiación del gobierno de la República, me llama mucho la atención esto, como si este fuera el propósito de la Iglesia de Cristo en Chile. Y déjenme mencionarle algo que se dice acá, que me llamó la atención también: escatología eclesiástica. Para mí es una revelación, porque entiendo que la escatología, la historia de los últimos eventos, es bíblica, no es eclesiástica. La historia futura, lo que viene, los últimos días, la tribulación, el rapto de la iglesia, la venida de Jesucristo, los juicios, etcétera, que revela la segunda venida del Señor Jesús con su iglesia como rey y justo juez, en donde Dios juzgará la incredulidad del mundo y la salvación del remanente, su pueblo Israel, y gobernar el mundo con vara de hierro por 1000 años. Eso es lo que está en la Biblia, y no entiendo que haya una escatología eclesiástica. El cristianismo, la pregunta es, ¿necesita de la sociología, del manejo de la historia, de la economía política, de la psicología del Estado, del gobierno, para evangelizar a toda criatura, sea pobre o rico, sea ignorante o letrado, sea gobernante o gobernado? Yo no tengo duda que hay cosas que los evangélicos tenemos que aprender, conocer. Por ejemplo, la legislación que rige la iglesia evangélica. Eso es de perogrullo. Tener algunas nociones de economía, algunas nociones de sociología tal vez, pero ninguna de ellas, ni cualquier otra, puede reemplazar el estudio sistemático y profundo de las Escrituras y su proclamación y enseñanza. Más aún, déjeme decirle, si aún solo supiéramos nada más que las Escrituras y nada de ciencias humanas, la palabra de Dios correría y correría más libremente en los corazones de muchos, porque Dios honra la fidelidad a su palabra y no honra la ayuda que pretende darle a algunos evangélicos, como si Dios necesita la ayuda de la ciencia de criaturas limitadas y caídas, cuya naturaleza es el pecado. Dios necesita la ayuda de la sociología, la economía política, de conocer la legislación que rige. Dios no necesita esa ayuda. Gracias a Dios nosotros necesitamos la ayuda de su palabra. Nosotros debemos someternos a su palabra, no someter nosotros su palabra a las ciencias humanas. Y vamos a citar algunos versículos, a ver qué nos dice el Señor.
Porque no sacamos nada con especular y hablar aquí si no nos preguntamos qué dice la Biblia sobre este tema, qué dice la Biblia sobre su palabra, qué dice la Biblia sobre cómo y cuándo predicar el Evangelio. Las razones bíblicas para no depender de la ciencia humana. Una de las razones, Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, dicha por el Señor Jesús, es el alimento espiritual. Es la única que nos transforma, nos salva, nos alimenta en la comunión con nuestro Creador. No hay otra palabra que nos pueda ser útil para salvación, transformación y mantenernos en la comunión con nuestro Señor. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición, es decir, ponerse a escuchar la palabra, ¿qué es lo que nos da? Alumbramiento, es decir, luz, conocimiento de Dios. Conocimiento que es el conocimiento de Dios, es el que me sirve para mí, para crecer espiritualmente. Y a los simples, hace sabio a los simples. Los simples significa, en términos judíos, una ciudad sin muro. Todo entra, todo sale. No hay ninguna capacidad de discriminar entre bueno, malo, entre falso y verdadero. Por eso dice que la palabra hace sabio al simple, al que no tiene idea que lo que es bueno y malo, a todo dice bueno, a todo dice malo. Ese es el simple, tonto. Esa es la otra traducción. Pero la palabra lo hace sabio, ¿por qué? Porque le enseña a discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es falso, lo que es verdadero. Gracias, Señor, por la palabra, ¿cierto? Debemos dar gracias. Isaías 55:11. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, y que será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra es poder de Dios y tiene propósito. Siempre tiene propósito. Para salvación, para juicio, para edificar, para destruir. La palabra siempre tiene propósito. No es fuerza ciega. No, la palabra siempre tiene propósito de Dios, porque es palabra de Dios. Por lo tanto, no solo es poderosa, sino tiene determinados fines y propósitos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Significa soplada, exhalada por Dios. Y útil para redarguir. ¿Qué más dice? Redarguir, instruir. Dice que es un poquito largo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseñar, ¿ya? Para redarguir. Redarguir. Para corregir. Corregir. Para instruir en justicia. ¿Ya? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñar, redarguir, corregir. Eso hace la palabra. ¿Para qué? Para que la persona, el hombre, la mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué prepara al hombre para toda buena obra? Para glorificar a Dios, para dar buen testimonio de nuestro Señor y Salvador. La palabra, no las ciencias humanas. Filipenses 3, 4 al 10. Aunque yo también, de qué confiar de la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino porque es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y de poder de su resurrección y de participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Note todas las características que tenía el apóstol Pablo cuando era Saulo, el fariseo, y podemos resumirle en dos aspectos. Era impecable religioso, en conocimiento y en actitud. Desde el punto de vista de su origen, judío neto, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué destaca la tribu de Benjamín el apóstol Pablo? Porque en Israel la tribu de Benjamín es el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. Eso es lo primero. La segunda, la tribu de Benjamín fue la única tribu que permaneció junto a la tribu de Judá en Jerusalén, cuando las otras 10 tribus se separaron de Judá y Jerusalén y formaron su propio reino en Samaria. De la tribu de Benjamín surge el primer rey de Israel, unido, que es el rey Saúl. Ser de la tribu de Benjamín era tener un cierto pedigrí religioso e histórico en Israel. Por eso dice hebreo de hebreos. Si los hebreos, los de la tribu de Benjamín se consideraban hebreos de hebreos, o sea, lo mejor de lo mejor, según sus criterios. Y en el versículo 8, ¿qué dice de estas cosas? Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Debemos agregar otra cosa. El apóstol Pablo era tal vez uno de los hombres, y no tal vez, seguramente era uno de los hombres más talentosos de su tiempo. Él conocía y escribía y hablaba varios idiomas de su tiempo. Erudito en la ley mosaica y en la ley romana. Erudito de literatura de su tiempo, experto en historia y política. Si viviera hoy día con el nivel que tenía en aquel tiempo el apóstol Pablo, por lo menos tendría 2 o 3 doctorados. Y lo han dicho muchos teólogos, era un cerebro, era uno de los tipos más talentosos de su tiempo, el apóstol Pablo. ¿Pero qué dices? Estimo todas las cosas como pérdidas necesarias, incluso sería la expresión, para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo declaró que todo su pedigrí religioso, todo su conocimiento, y lo vamos a ver más adelante, lo tenía por basura. La palabra griega que se traduce por basura se puede traducir también excremento, estiércol, que significa excremento. Y esa sería la traducción correcta. Es decir, Pablo estimaba todo eso excremento, basura, cosas desechables. Versículo 10. A fin de experimentar en el poder de la resurrección y en la participación de sus padecimientos. Esto significa comunión completa en Cristo y ser consolado de los padecimientos que sufrimos por Cristo mismo. El apóstol Pablo, a pesar de sus conocimientos y erudición, no los usó nunca para predicar el Evangelio. Y ahora vamos a ir a un intervalo. Vamos a poner una alabanza para la gloria del Señor. Me hará descansar junto a aguas de reposo.
me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor oraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días, por largos días. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl en el link Quilicura. Bien, hermanos, hermanas, amigos y amigas, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con él debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este pasaje es interesante porque muestra cómo, sabiendo, como históricamente se sabe, los conocimientos, la erudición del apóstol Pablo, en este pasaje él describe, pone al centro ¿qué cosa? A Jesucristo y a este crucificado. Pero ¿qué dice el versículo 1? No fui a vosotros con excelencia de palabras o sabiduría. Está hablando de sabiduría humana, porque lo declara en el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No puse mi erudición delante. No traté de explicar las cosas con la sociología, la economía política, la psicología, la línea motivacional, etc. No. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Es decir, no mostrar conocimiento, sabiduría o erudición, sino a Jesucristo y a este crucificado. Predicar a Cristo. Lo que él había recibido
eso estaba predicando y enseñando. Y el versículo 5, la razón y la causa de predicar a Cristo y a este crucificado, ¿para qué? Para que la fe de los corintios y la nuestra, que estamos leyendo el párrafo, no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? Su palabra. La fe puesta en palabras de sabiduría humana es fe puesta en hombres falibles y no salvan a nadie, ni siquiera a sus propios promotores. Y la segunda razón de por qué predicar el Evangelio está en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa es la segunda razón. Porque si yo predico con sabiduría humana, vanifico, vacío de contenido y de sentido, la cruz de Cristo. Enseñar y predicar a Cristo con ciencia humana, sociología, historia, economía, política, es hacer vana la cruz de Cristo, es hacerla inútil, optativa, relativizarla y ponerla al mismo nivel de la sabiduría humana. Eso es lo que se está haciendo. 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 21, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El versículo 18 dice los incrédulos consideran la cruz una locura. Claro, ¿cómo puede ser, dice el erudito incrédulo, un carpintero judío ajusticiado como delincuente allá en un pueblo, una ciudad, una provincia romana, es el salvador del mundo? Tan loco. Pero los que nos salvamos es poder de Dios. ¿Por qué? Porque experimentamos el cambio espiritual y moral que solo Cristo puede hacer cuando creemos en Él. Esa es una experiencia de todos los creyentes. Versículos 19-20, ¿qué habla de Dios? Dios dice, Dios no considera para nada la sabiduría humana, la desecha. Y el versículo 21, el mundo no puede conocer a Dios por medio de la sabiduría humana, sino que Dios ha decidido salvar y darse a conocer por medio de la locura de la predicación del Evangelio de Cristo. Dios nos salva por ser sabios, por ser eruditos, por ser expertos en ciencias, en cualquier aspecto de las ciencias humanas. No, por la locura de la predicación del Evangelio. Las razones de la extensión del Evangelio en los primeros siglos. El cristianismo se extendió en el primer siglo gracias a la predicación del Evangelio y no a la ciencia humana. Una predicación fiel al mandato del Señor Jesús, que dijo, Marcos 16:15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y en Mateo 28, 18-20 da unas instrucciones más precisas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué cosa enseñó Jesús y mandó que se guardasen, así que se cuidaran y se transmitieran para los que creyeran en Cristo? Primero, que solo Cristo salva. Segundo, que la salvación es solo por fe en Cristo. Que por arrepentimiento y fe en Cristo son perdonados nuestros pecados.
y nos es regalada la vida eterna, que el Espíritu Santo que mora en el creyente por la fe en Cristo Jesús nos ayuda a vivir santamente y es la garantía de la vida eterna con el Señor. Que la fe viene por el oír, ¿qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír ahí en ese sentido significa no solo escuchar, significa retener, obedecer. Es la palabra de Dios la que nos lleva a la fe, y no la ciencia humana, ni la sociología, la economía política, etc. El Señor Jesús mandó a sus discípulos de ayer, y de hoy, y de mañana, a predicar el Evangelio de salvación a toda persona. Y no hay mandato a usar la limitada ciencia humana ni a apropiarse de gobiernos. Romanos 15, 17 y 19. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en los que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico y todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Versículo 18, yo hablo solo por lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Qué había hecho? Salvación. Y dado conocimiento del Evangelio. ¿Para qué? Para obediencia a los gentiles, para predicar. Llamar a obediencia al Señor a los gentiles. El ministerio de Pablo a los gentiles, con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, y no con ciencia humana. Y con las obras, testimonio de señales de apóstoles. Como dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios. De manera que desde Jerusalén hasta Ilírico. Jerusalén está en el Medio Oriente, el Ilírico es Albania. Albania es un país que limita con la antigua Yugoslavia, está a un borde del Adriático y al frente está Italia, es decir, prácticamente de Jerusalén al sur de Europa. El apóstol Pablo había llenado del Evangelio todos esos territorios. ¿Lo hizo con la ayuda de la ciencia? ¿No? ¿Con su erudición? No. Él dice, llenado todo del Evangelio de Jesucristo. Con la palabra, con lo que a mí me ha sido dado y enseñado. Más todavía, hermanos, a inicios del siglo IV, el cristianismo estaba extendido a lo largo y ancho del Imperio Romano y fuera del mismo Imperio Romano, llegando hasta la India. ¿Y cómo se extendió? Solo de una sola manera, siendo fiel en la predicación del Evangelio de Cristo. La ciencia de su tiempo no fue la palanca principal de la extensión del Evangelio, sino la fidelidad a la palabra de Dios. Eso fue. Y recordemos, porque Dios honra su palabra y no honra palabras de criaturas caídas. Las razones históricas de la decadencia de las iglesias. Déjeme decirle un dato. Durante el siglo XIX se introdujo en los seminarios y las iglesias cristianas de Europa Occidental la novedad científica de ese tiempo. ¿Y cuál fue la novedad científica de ese tiempo? La teoría de la evolución de Charles Darwin, que era un ateo que odiaba el cristianismo y odiaba a Dios. Y esto lo declaró muchas veces y con mucho ahínco. Esto que se introdujo en las iglesias de Cristo llevó a cuestionar la autoría de Moisés de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Los argumentos de este movimiento que cuestionaba la autoría de Moisés del Pentateuco se llamó la alta crítica, que yo llamo la alta herejía, porque no es otra cosa. Primero, ¿qué dijeron ellos? El primer postulado es que en el tiempo de Moisés los judíos no tenían escritura, así que era imposible que Moisés escribiera los 5 libros. Punto 2. Que los 5 primeros libros fueron escritos por varios autores a lo largo del tiempo. Y punto 3.
El periodo en que fueron escritos fue durante el reinado de Salomón y compilado después en el tiempo del sacerdote Esdras. Bajo estos conceptos, ¿qué es lo que yace? La idea de que el Pentateuco solo puede escribirse por varios autores letrados, cultos en un periodo de riqueza, reinado de Salomón, y no en un periodo primitivo como el tiempo de Moisés, llevando explícitamente el cuestionamiento también de los milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque ese otro agregado que siguió a la alta crítica. Perdón. Se cuestionó que Dios salvó a Israel abriendo el Mar Rojo. Se cuestionó el nacimiento virginal de Cristo y sus milagros. Y se intentó reescribir la Biblia, diciendo, quitando los mitos judíos, quitando estas supersticiones judías y mostrando al Cristo real, la historia real de Israel. Pero la arqueología del siglo XX descubrió ruinas y antecedentes que confirmaban la autoría de Moisés del Pentateuco y la existencia de ciudades y personajes que los historiadores y científicos de la alta crítica declaraban invención judía para justificar sus historias. Según el autor Josh McDowell, dice que hay un descubrimiento arqueológico por cada capítulo de Génesis. El Señor, ¿se acuerda lo que dijo el Señor Jesús a los fariseos cuando entraba a Jerusalén? La gente decía, Hosana, que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dijo que le dijeron los fariseos? A los callar. Y Jesús dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Y las piedras están hablando. Y hablan de lo que está en la Biblia, es exacto. No tiene ningún error. Es histórico y es científico. Porque el Dios que hace las cosas no es un Dios de invención humana. Es el Dios viviente. Bien. Pero los efectos espirituales y morales de estas teorías en las iglesias de Europa, ¿cuál fue? Primero, que estas iglesias tendieron a desaparecer con el tiempo. Decayeron, y antes de los 100 años, prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas eran solo edificios vacíos y algunos de ellos declarados monumentos nacionales, museos sin vida, mausoleos espirituales, cementerios religiosos. ¿A causa de qué? A causa de la ciencia humana. Porque en ese tiempo la modernidad, en el 1850 en adelante, ¿cuál era? Incluir estas teorías científicas, la teoría de la evolución, que todavía es teoría y ni siquiera es científica. Pero así están las cosas. Y subsistieron algunas iglesias, grandes indudablemente, ¿a causa de qué? Que fueron sostenidas por el Estado, subsidiadas, sostenidas, financiadas por el Estado. Pero eso no significó una gran influencia espiritual, eso significó influencia social, influencia política, pero espiritualmente estaban muertas. La iglesia anglicana, la iglesia luterana en Europa, la iglesia presbiteriana en algunos países de Europa del Norte, son iglesias espiritualmente muertas. Santiago 3, 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Santiago hace esta diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y no podemos equivocarnos.
Ahí no hay dos interpretaciones. La ciencia humana, la sabiduría humana lleva en sí los límites de su creador, el hombre. Los límites de un ser limitado y pecador. Entonces es ciencia que tiene contiendas, lleva contiendas humanas. Y lleva a disputarle a Dios una supremacía que el hombre no tiene. Pero en su soberbia y ceguera el hombre lo trata de hacer. Y la descripción de la sabiduría de Dios dice: pacífica, amable, benigna, significa buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sin duda, sin lados oscuros, ni hipocresía. Y podemos agregar, para edificación en Cristo y crecimiento en santidad. Para eso es la sabiduría de Dios, que es muy diferente a la sabiduría humana. Por eso los apóstoles y el cristianismo está basada en una sola cosa: la palabra revelada de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación para toda criatura. Y la iglesia está llamada a predicarle a toda criatura esa palabra, ese Evangelio. No está llamada a tomar la ciencia humana. La ciencia humana ha significado decadencia espiritual y moral en las iglesias. Hoy día, hoy como hoy, y la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana en Europa y en Estados Unidos, se han dividido ¿sobre qué? Sobre la homosexualidad. Hoy día tenemos obispos, pastores homosexuales, y todo el mundo aplaudiéndolo, incluso los cristianos. ¿Por qué? Porque han cerrado la Biblia y se han guiado por sus propios deseos. Y los deseos del hombre son pecaminosos. Entonces, solo la palabra de Dios nos mantiene en los caminos del Señor. Solo el Evangelio de Jesucristo es para salvación. La ciencia, la política, la economía pueden ser muy interesantes. A veces es necesario conocerlas, pero no nos sirven para santidad, no nos sirven para salvación. La iglesia no tiene ese mandato. Que los muertos enseñen su ciencia a otros muertos, porque es una ciencia muerta. Punto 4. Las razones de un camino ya recorrido. Y vamos a ir a un intervalo ahora. Bueno, también le queremos hacer una invitación, que nos pueden seguir en la internet, ¿cierto? En la gracia de Dios, quilicura.blogspot.com. Ahí tenemos una página donde está en Twitter, en Facebook, y donde, si tiene alguna duda, alguna consulta, nuestro hermano cordialmente la responderá. Viene del Señor que hizo los cielos.
Los cielos y la tierra no darán tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Bien, hermanos, un camino ya recorrido. Déjeme decirle esto. Esto de introducir en la doctrina cristiana elementos de la ciencia humana y de la cultura popular no es nuevo. Históricamente ha estado practicado y ha sido consolidado por la Iglesia Católica Romana, que a lo largo de los siglos ha escondido y después manipulado y tergiversado las escrituras y puesto al mismo nivel de las escrituras inspiradas la tradición no escrita. ¿Qué significa la tradición no escrita? Que son una serie de conceptos y ritos paganos y supersticiones populares que se han consolidado como historia inspirada o revelación. Y la otra fuente de inspiración y que pone al mismo nivel de la inspiración de las escrituras es el magisterio, el sacerdocio profesional con el Papa Romano a la cabeza, creado por hombres y no por mandato del Señor. Vamos a ver 3 versículos para examinar brevemente esto a la luz de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que en el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendimiento primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando habla de profecía, está hablando de la palabra de Dios. Y segundo, cuando dice que no es de privada, significa que no es aislada. No se puede interpretar aisladamente. Se tiene que interpretar en su contexto. Y el contexto es toda la Escritura. Por lo tanto, solo la palabra de Dios es inspirada, como lo dice toda la Escritura, soplada por Dios. La ciencia humana puede ser hasta muy interesante, importante y profunda, pero no es inspirada por Dios. Lo único inspirado por Dios es su palabra, se llama las Escrituras, que nosotros llamamos la Biblia. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas llama a la iglesia de aquel tiempo a contender ardientemente por la fe, y eso significa doctrina, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál era el tema de Judas? Que los falsos maestros estaban ya dentro de la iglesia. Y dice, la doctrina o la fe que ha sido una vez dada a los santos significa que ya está completa,
No hay más revelación. Fíjese que los apóstoles y la iglesia del primer y segundo siglo y hasta el tercer siglo, eso lo entendieron perfectamente. Y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, cerró el canon. Canon significa la medida de los libros inspirados. Y desechó otros libros que no eran inspirados. ¿Y qué quedó? La actual Biblia que tienen los evangélicos. Los católicos le han agregado los libros apócrifos, que también declaran ellos que son inspirados. Pero la iglesia primitiva no pasó de los actuales 66 libros, tal vez menos, porque algunos tenían dudas. Con la Reforma, Lutero y los teólogos de la Reforma le dieron la forma final a la actual Biblia que usan los evangélicos y que corresponde a la inspiración y corresponde a la guía del Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos mayores revelaciones. El canon se cerró ya hace bastante tiempo. Hebreos 10, 18, 22. Pues, donde hay reunión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con el cuerpo con agua pura. Jesucristo ya hizo un sacrificio, una vez y para siempre. Los efectos son perdurables en el tiempo y en la eternidad. Y después dice, todo creyente, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, tiene la libertad para entrar en el lugar santísimo. Todo creyente, por la fe en Cristo, significa que es sacerdote espiritual. Cualquier creyente dobla su rodilla, inclina su rostro, clama a Dios, está en la presencia del Dios Padre. ¿Por qué? Porque en ese lugar está Cristo y por medio de Él nosotros estamos en el lugar santísimo. Y eso es, dice, tenemos la libertad. La libertad significa todo creyente. Segundo, en cualquier momento. El cristianismo no necesita un sacerdocio profesional como el sacerdocio católico, que es de origen pagano. En fin, la mezcla de doctrina cristiana y el evangelio de Cristo con ciencias humanas, primero, lleva a igualar la ciencia humana con la revelación divina, exaltando más al hombre que a Dios. 2. Vanifica la cruz de Cristo, relativizándola, haciéndola casi optativa, agregándole a la cruz obras y ritos. 3. El abandono de la palabra por ciencias humanas produce decadencia espiritual y miseria moral. El abandono, y punto 4, el abandono de la palabra por ciencias humanas entrega las almas al mundo y al diablo. Aunque tengan la falsa seguridad de ser evangélicos, de ir a una iglesia, hablar en lengua, o bailar, o conocer mucha música de las salmistas, no. Es la palabra la que cambia nuestras vidas. Y la fidelidad a la palabra la que nos transforma cada día. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Jehová cambia, convierte, transforma y salva. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no por la filosofía, la ideología, los derechos constitucionales, la economía política, políticas contra la pobreza, y llenarnos de conocimientos seculares. No. Dice, la palabra es la que transforma nuestra alma, cambia nuestra alma. Y segundo, hace sabio al sencillo, eso ya lo explicamos. El Señor Jesús declaró en Apocalipsis 3:10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia. Paciencia es fuerza para sufrir los infortunios sin perturbación de ánimo. Mantener la paz, mantener el corazón en el Señor a pesar de los sufrimientos. ¿Y qué le dice la iglesia de Filadelfia el Señor? Por cuanto has guardado, has sido fiel, has cuidado a la palabra de mi fuerza sin cambiarla a pesar de los sufrimientos, yo también te guardaré, te cuidaré y seré fiel en la hora, momento, no es un periodo largo, es un momento de 7 años, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. La iglesia será sacada antes de la prueba de la tribulación. Será sacada de la tierra para estar con el Señor. Esa es la promesa que tiene la iglesia. Pero la razón por la cual, porque has sido fiel a mi palabra. Has guardado mi palabra. Y yo voy a ser fiel porque Él honra la fidelidad a su palabra. Él no honra palabras ajenas, menos palabras humanas que no sirven para nada, no sirven para la salvación, no sirven para la edificación, no sirven para la transformación, no sirven para ser salvo, no sirven para llegar al cielo, no sirven para cambiar las almas. A los humanos van a dar influencia política y social. Vamos a ser uno más en el choclón de partidos políticos. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a otra, después vamos a desarrollar este versículo. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los dejaré huérfanos, vendré a Se moverán
hermanos. Entonces, para ir concluyendo, la axiología política y social evangélica, has dicho, es un camino ya recorrido, es un camino que no lleva al crecimiento espiritual, es un camino que lleva solo a la influencia política y social. Si es eso lo que quieren los organizadores de esta escuela y muchas otras denominaciones, allá ellos. Pero que eso sea cristianismo, la Escritura me dice que no. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Amén. Ahí está sintetizado el Evangelio. Porque el que cree será salvo, tendrá vida eterna. Dios es Cristo hombre, muere en la cruz por los pecados de los seres humanos y carga y paga a Dios Padre con su muerte los pecados humanos. El Padre descarga su ira contra su Hijo por los pecados humanos asumidos por Cristo. Cristo muere y resucita al tercer día, mostrando su victoria contra la muerte, el pecado y el diablo. Después de 40 días asciende al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los que ponen su fe en Él. Cuando accedemos a esta obra por fe a la cruz de Cristo, con arrepentimiento y buscándolo a Él, su sacrificio nos hace justos delante de Dios, porque Él tomó nuestros pecados. Se le imputan nuestros pecados, por eso muere. Y a nosotros se nos imputa la santidad de Cristo. Entonces el Padre ya no nos ve este pedazo de carne, de polvo y ceniza, hediondo, feo, pecaminoso, abominable. No, Él nos ve a través de ¿qué? De Cristo. Dice, estos son hijos míos. ¿Por qué? Porque está Cristo. Esa es la palabra del Evangelio. Acceder a la cruz de Cristo con arrepentimiento, perdón, buscándolo a Él. Salir de la condenación eterna, por lo cual camina todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Para qué? Para tener la promesa de vida eterna con el Señor en la otra vida. Y vivir en esta vida perdonando y arrepintiéndonos y dando gloria a Cristo por la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. El Evangelio de Jesucristo es la clave de la vida eterna. No hay otra palabra, por muy sabia que sea, que pueda llevarnos a salvación. Si se pone otra palabra, se pone otra obra, se pone otro rito, al mismo nivel de la obra y de la palabra de Cristo, eso es exaltar al ser humano y vanificar, relativizar la obra de Cristo. La obra de Cristo es más que suficiente. Dice, busquemos Efesios 1:3. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Sabe lo que significa esto? Que nosotros estamos completos. No nos falta nada. Así es. Por medio de Cristo, la fe en Cristo, se nos ha dado todo. Y el todo significa que heredamos con Cristo lo de Dios. Somos coherederos, dice Romano. No necesitamos palabras humanas. No necesitamos gobiernos ni estados. Zacarías dice, no con ejército, ni con armas, sino con mi espíritu. El Espíritu Santo
autor de la palabra. Y es el que mora en nosotros el que nos da la fuerza, la capacidad de obedecer, de aprender, de glorificar a Cristo y de vivir como Cristo quiere que vivamos. Y demos ese testimonio al mundo incrédulo. No hay otra fuerza, no hay otra palabra, solo la Escritura. Así que hermanos, hermanas, amigos y amigas, lo más preciado que puede hacer un creyente es estudiar profundamente las Escrituras, pedir al Espíritu Santo que ilumine su corazón y su mente para aprender y obedecer la Escritura. No tenemos otra tabla de salvación, no tenemos otro instrumento de santificación. Jesús oraba diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Agregarle cosas, como hemos visto acá en la prensa evangélica, esta escuela de gobierno, es anacuar el Evangelio. Y lo que está en juego son almas. Almas. Unos irán al infierno. Y esa cuenta todos vamos a tener que darle al Señor. Los que hicieron bien y fueron fieles, amén. Los que creían que había que agregarle esto y lo otro y estudiar aquí y allá y ponerse en el gobierno y perdieron alma, también se les va a pedir cuenta de eso. Así que, porque eso dice la Escritura, no lo digo yo. Yo soy un simple pastor nomás, puesto por el Señor. Pero la Escritura a mí me dice eso. Soy yo el que me tengo que someter a la Escritura. No someter la Escritura a mis deseos, a mis proyectos de sociología, de historia, de política, de derechos, etc. No. El cristiano tiene que someterse a la palabra porque esa es la autoridad de Dios. Bien, yo quiero concluir con este llamado. El que no tiene a Cristo en su corazón, arrepiéntase y sométase a Cristo. Y será salvo para siempre. Si hay algún cristiano ahí que está alejado, enojado con Dios, reconcíliese, búsquelo. El Señor perdona a los suyos, perdona incluso a aquellos incrédulos que creen en Cristo. Es generoso y amplio en perdonar nuestro Señor por medio de Jesucristo. Así que les dejo esta palabra, que el Señor los bendiga y vamos a orar, nos queda un poco de tiempo, y darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado para exponer su palabra. ¿Usted tiene algo que decir, hermano, antes de terminar? Bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo, ¿cierto?, en la internet y también en Quilicura, las que nos acompañan desde todas las comunas del Gran Santiago, en regiones, y también en Sudamérica, en Argentina, en Brasil y parte de Europa. Invitarle a que conozcan nuestra página. Es Iglesia Bautista La Gracia de Dios, Quilicura, blogspot.com, donde nos puede acompañar, y hay muchos canales, hay también canales de televisión donde nos puede seguir en Facebook, está toda la información ahí. Bien, hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amado Señor, queremos darte gracias, Señor, porque hemos podido exponer las Escrituras, Señor, y agradecerte, Señor, la obra que estás haciendo por medio de esta palabra. Que tu palabra corra, eso es lo que oramos. Corre los corazones, Señor, para que dé fruto de bendición y honra a tu nombre, Señor, para que muchos sean salvos, para que otros vuelvan a ti, Señor, y puedan gozarse las bendiciones que tú nos regalas cada día, Señor. Bendice también, perdón, bendice, Señor, el
esta radio, Señor, sus ondas, bendice al director y su familia, Señor. Siempre tenlo en consideración, Señor, por la obra que hace para tu servicio, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el verdadero Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el Dios y la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Bien, quiero despedirme de todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas de Quilicura, de Santiago, del sur de Chile, del norte de Chile, de América, de Europa y de todo lugar donde nos estén escuchando. Desearles las mayores y más ricas bendiciones y desearles unas muy buenas noches, porque estamos de noche acá en Santiago, no sé, en América del Norte. Muy buenas noches y que el Señor los bendiga mucho. Hasta la próxima, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Amén. Porque me salvo, de su gracia me llenó y me transformó con su amor. La unidad pastoral de Conchalí